Esto es Woodland Health Doc Talk. Hoy me acompaña el cirujano ortopédico, el Dr. Jeffrey Sheedy de Woodland Health. Hoy hablaremos sobre la cirugía de reemplazo de cadera. Cubriremos prevención, procedimientos y algunos secretos del postoperatorio que pueden ayudarle a tomar decisiones de salud más informadas. Dr. Sheedy, bienvenido. Thanks for having me. Gracias por invitarme. Empecemos con la prevención. Antes de hablar del reemplazo de cadera en sí, ¿existen cambios en el estilo de vida o medidas preventivas que las personas puedan tomar para evitar necesitar una cirugía de cadera en el futuro? I think an active lifestyle is probably the number one preventative thing for medicine, with walking be a good exercise or swimming. Creo que un estilo de vida activo es probablemente lo número uno en prevención en la medicina. Caminar puede ser un buen ejercicio, o nadar, o cualquier actividad que a la persona le guste. Para hacer algo de manera regular tienes que disfrutarlo, así que creo que cada persona tiene que encontrar qué actividad es buena para ella y qué puede hacer para mantener las piernas fuertes y el peso corporal lo más bajo posible. Y creo que eso, junto con una buena nutrición, es probablemente la mejor forma de medicina para prevenir el reemplazo de articulaciones o la artritis de las articulaciones en general. Replacement or joint arthritis in general. Eso es interesante porque como persona común siempre he tenido la impresión de que el uso excesivo es lo que causa la necesidad de un reemplazo de articulación. Bueno, claramente una lesión puede contribuir a eso. El uso excesivo también puede hacerlo, pero un estilo de vida sedentario también puede llevar a ello. Así que creo que si quieres ser lo más activo posible de una manera productiva y segura. ¿Podría compartir si hay algunas señales comunes que puedan indicar que alguien podría necesitar una cirugía de reemplazo de cadera? Creo que el dolor generalmente es el indicador número uno. El dolor de cadera normalmente, aunque no siempre, se siente no solo en el área de la cadera, sino también hacia la ingle. Muchas veces empieza al inicio del día, mejora durante el día y luego empeora cerca del final del día. Si hay dolor que te despierta por la noche en esa área, probablemente es algo más que definitivamente debes revisar, porque suele ser una señal de que estás más avanzado que simplemente una pequeña molestia por uso excesivo. ¿En qué momento alguien que experimenta dolor de cadera debería comunicarse con un especialista como usted? Usted es cirujano ortopédico. Yo diría que cuando empieza a interferir con su vida normal. Si tiene dolor durante las actividades de la vida diaria o si está limitando cosas como ir al supermercado, si no puede caminar por el supermercado o pasar tiempo de calidad con su familia porque tiene dolor y ellos están saliendo a hacer cosas divertidas y usted no puede hacerlo debido al dolor de la articulación, entonces creo que es momento de acudir a un especialista de ortopedia y revisarlo. ¿Podría explicarnos los puntos principales del proceso de la cirugía de reemplazo de cadera? Y no me refiero a los puntos destacados como ¡yay!, sino a los pasos después de la operación. Luego un poco sobre cómo es el proceso de la cirugía y quizás también el seguimiento. En cuanto al reemplazo de articulación en sí, el proceso puede ser intimidante, por supuesto. Cuando uno está considerando un reemplazo de articulación y como les comenté antes, yo mismo tuve un reemplazo de cadera y es algo que a diario aún así fue intimidante para mí. Así que volviendo a lo que hablábamos antes, prepararse con una buena nutrición y mantener las piernas lo más fuertes posible siempre ayuda. Cuando se trata de un reemplazo de articulación, la gente no se da cuenta de lo importante que es la fuerza de la parte superior del cuerpo cuando se está preparado para la cirugía. Últimamente ha habido un mayor enfoque en la prehabilitación, que significa prepararse para la cirugía. Normalmente hacemos que un terapeuta evalúe al paciente incluso antes de la cirugía para que esté preparado para lo que viene. Así que no solo es importante la rehabilitación después de la cirugía, también es importante preparar el cuerpo antes de la operación. Doctor, ¿puede explicar de manera breve cuál es el proceso del reemplazo de cadera? Un resumen general. Sí, no quiero asustar a alguno de nuestros oyentes, ¿verdad? Creo que existe un malentendido. Cuando decimos reemplazo, muchos pacientes imaginan que se retira completamente la cadera. Nosotros lo llamamos artroplastia, que es una forma elegante de decir que en realidad más bien restauramos la superficie de la articulación. Eliminamos toda la artritis y solo reemplazamos las partes que necesitamos retirar para eliminar esa artritis. Entonces muchas personas, cuando les muestro en la consulta cómo son realmente los implantes y lo que realmente hacemos, se sienten un poco aliviadas porque creo que la percepción del reemplazo es que implica incisiones muy grandes y un cambio muy drástico en nuestro cuerpo, y en realidad es más parecido a restaurar la superficie de la articulación, pero obviamente colocamos metal y plástico en lugar del hueso y el cartílago. Entonces, tal vez deberíamos llamarlo restauración de cadera. Suena más positivo. Sí, definitivamente suena así.
¿Qué tipo de seguimiento se necesita después de la cirugía en términos de visitas postoperatorias o terapia física? Bueno, el reemplazo de articulaciones se está convirtiendo en un procedimiento ambulatorio. Yo me fui a casa el mismo día de mi reemplazo de cadera. Muchas personas lo hacen. Si no hay razones médicas para monitorearlo más de cerca, la mayoría de las personas se van a casa el mismo día o como mucho al día siguiente. Y comenzamos a caminar de inmediato. Ese es el objetivo. De hecho, las personas reducen el riesgo de complicaciones al movilizarse temprano y al regresar a su estilo de vida normal lo antes posible. Dicho esto, por supuesto hay dolor asociado que debe controlarse. Así que la mayoría de las personas se van a casa el mismo día o al día siguiente, regresan al consultorio 1 o 2 semanas después y luego nuevamente alrededor de 6 semanas después. Y lo descubrí por mí mismo. Toma un año completo recuperarse al 100% de un reemplazo de articulación, hasta el punto en que ni siquiera piensas que tu rodilla o tu cadera fue reemplazada y puedes volver a tus actividades haciendo lo que quieras sin limitaciones ni dificultad. Entonces, para una recuperación típica hay que darle al menos un año para recuperarse completamente. Absolutamente. Ahora habrá personas afortunadas que sientan que en unos meses ya están al 100%, pero el paciente típico tarda un año completo en recuperarse totalmente. Y después de ese año, más o menos, ¿cuáles diría que son los principales beneficios que experimentan los pacientes después de un reemplazo de cadera? Creo que es la recuperación de su estilo de vida. Todas esas cosas que dejaron de hacer con los años, a menudo escucho cosas como ni siquiera puedo caminar con mi esposa por la playa, me duele demasiado, o mi familia se fue a dar una pequeña caminata y tuve que sentarme a esperar a que regresaran, o antes iba de compras con mi esposa y ahora ya no puedo hacerlo. Creo que el beneficio número 1 es la recuperación de su estilo de vida anterior y también la longevidad. Sabemos que hay que mantenerse activo para vivir una vida larga y cómoda. Dr. Sheedy, ¿existen condiciones específicas que puedan hacer que alguien no sea un buen candidato para un reemplazo de cadera? Generalmente la mayoría de las personas pueden hacerse un reemplazo. Puede haber algunos pacientes que sean más complejos o que tengan un riesgo un poco mayor, pero el beneficio sigue estando ahí para la mayoría de las personas. Se me ocurre en este momento algo que sea un descalificador absoluto para un reemplazo de articulación, aparte de condiciones médicas tan severas que cualquier cirugía representaría un riesgo excesivo para el paciente. Esta es una pregunta un poco curiosa, pero si un paciente se opera una cadera, ¿es más o menos probable que más adelante necesite cirugía en la otra? He visto ambos casos. Hay personas que vienen a consulta y ya tienen artritis en ambas caderas, pero solo una les duele. Muchas veces reemplazar la que duele les da más tiempo con la otra que ya muestra algunos signos, pero todavía no presenta síntomas. Así que muchas veces sí se obtiene el beneficio de reemplazar la articulación más dolorosa y más avanzada, porque permite que la otra, que está menos afectada y sin síntomas, dure más tiempo. Usted mencionó que hoy en día los pacientes pueden irse a casa mucho más rápido. ¿Cuáles son algunos de los avances recientes que ha visto en la cirugía de reemplazo de cadera, digamos, en los últimos 5 a 10 años? Clearly, the implants that we use, the technology on those just keep getting better. In many instances we're using... Claramente los implantes que usamos y la tecnología relacionada con ellos siguen mejorando. En muchos casos estamos utilizando asistencia robótica y navegación por computadora. También hay algunos medicamentos que ayudan a reducir la pérdida de sangre durante la cirugía. Y nuestras técnicas en general siguen mejorando y refinándose. Todo eso ha contribuido a permitir esa movilización temprana y que el reemplazo de articulaciones se realice cada vez más como un procedimiento ambulatorio. That's really added to that early mobilization and outpatient type joint replacement. Dr. Sheedy, gracias por toda esta información y por los datos tan útiles para quienes estamos considerando un reemplazo de cadera. Y gracias por todo lo que hace para ayudar a los pacientes a recuperar sus vidas. Gracias por invitarnos. Thank you for having us on. Él fue el cirujano ortopédico Dr. Jeffrey Sheedy de Woodland Health. Para más información sobre el Dr. Sheedy y su equipo, visite woodlandhospital.org/orthopedics. Y si disfrutó este podcast, compártalo en sus redes sociales y explore toda nuestra biblioteca de podcast para encontrar más temas que le interesen. Esto fue Woodland Health Doc Talk. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.